¿Han sido un fracaso las sanciones de Occidente a Rusia? ¿Ha dejado Rusia en ridículo a Occidente? Han pasado ya 2 años desde que se quiso aislar por completo a la economía rusa para tratar de debilitarla y que deje de representar una amenaza. Pero si miramos los datos recientes de Rusia, nos damos cuenta de que poco efecto han tenido. El rublo, que se había desplomado, se ha vuelto a fortalecer. Rusia sigue combatiendo en la guerra, parece no tener problemas de suministro y los ciudadanos parecen seguir sus vidas con total tranquilidad. ¿Se puede considerar esto una humillación de Putin a Occidente o hay algo detrás de estos datos? Esto será una continuación de una serie de vídeos que iniciamos hace tiempo en el canal analizando toda la presidencia de Putin. En el momento en el que se está grabando este vídeo se están celebrando las elecciones rusas. Elecciones que estarán muy reñidas entre Vladimir Vladimirovich Putin y el presidente actual. Bromas aparte, ¿realmente ha dirigido bien el país? ¿Ha conseguido Rusia saltarse todas las sanciones de Occidente? Esto y más vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. En nuestra serie nos habíamos quedado en el año 2014, año en el que se produjo uno de los eventos geopolíticos más importantes de este siglo, la guerra de Crimea. La región de Crimea no parece haber sufrido ninguna recesión, es más, hasta el año 2019 ha sido la región que más ha crecido de Rusia con muchísima diferencia. Todo ello gracias a una enorme inyección de dinero público para la construcción de infraestructura como el famoso puente de Kerch con una longitud de 18,1 kilómetros y que ha costado cerca de 3.700 millones de dólares. Esto fue el mayor gasto de los prácticamente 10.000 millones de dólares que habían sido inyectados en la economía. Pero aquí es donde entra en juego el concepto de coste de oportunidad. Todo ese dinero invertido es dinero que no va a ser invertido en otra parte. En el año 2017, a pesar de albergar un evento como el Mundial de FIFA 2018, solamente se construyeron 10 nuevas carreteras en lo que es el país más grande del mundo. De hecho, Rusia lleva un tiempo en la zaga de los estados occidentales en lo que respecta al desarrollo de infraestructura. Según los datos de World Highways, la red de carreteras de alta velocidad del país cubre actualmente 5.000 kilómetros. En comparación, Alemania, que es un país 48 veces más pequeño que Rusia, en superficie terrestre cuenta con unos 13.000 kilómetros. Pero lo que más interesaba de la región de Crimea era tratar de militarizarla. Y es que a pesar del buen crecimiento, ha seguido siendo una de las regiones más pobres del país. Las sanciones que se impusieron en su día fomentaron esta reversión en el desarrollo. El turismo ha caído, las comunicaciones móviles se han restringido, ha caído el comercio y hubo una fuerte reducción de la actividad empresarial. No solo en cuanto a inversión extranjera, sino también en la local. Por poner unos números, en el año 2014 había cerca de 15.000 pymes y 116.000 empresarios en la región, cifra que se redujo a 1.300 y 55.000 respectivamente. A pesar de la enorme inversión de dinero que ha realizado Rusia en esa región, esta inversión estaba focalizada en sectores concretos y la población no ha visto mucha mejora en su calidad de vida. Para más INRI, en el año 2015 hubo una crisis energética que hizo que el precio del petróleo se desplome en un 50%, ahondando aún más en la inestabilidad que vivía la economía rusa. El valor del rublo se desplomó y la economía se volvió predominantemente estatal, donde el 60% de los activos productivos estaban en manos del gobierno. Si a esto le sumamos las sanciones, las de Crimea, no las del año 2022, la inestabilidad se hacía mucho más grande. Todo inversor quería huir de todo lo que fuese ruso, pero esta crisis no duraría mucho y parecía que la economía rusa se iba a recuperar en el año 2017, haciendo parecer que las sanciones de Occidente no han servido para nada. Rusia sorprendería a todos con su crecimiento en el año 2018, aprovechando el viento favorable que había generado la economía internacional. Sus cuentas públicas habían arrojado un superávit y ya todos parecían olvidarse de lo sucedido en Crimea. El Mundial de Fútbol se celebró con total normalidad y su economía parecía recuperar el buen ritmo que tenía antes de la crisis del 2008. Pero en ese momento empezaron las turbulencias internacionales. Estados Unidos y China iniciaron su duelo comercial, agitando todos los mercados internacionales, y Rusia,
al ser un país exportador, evidentemente se ha visto afectado, y aquí las sanciones se hicieron notar un poquito, ya que las empresas rusas tenían dificultades para conseguir financiación. Los salarios de los rusos estaban creciendo mucho, pero la inflación lo hacía más, haciendo que los salarios en términos reales estén disminuyendo. Aún así, no era nada catastrófico, pero muchos de los recursos en realidad estaban siendo destinados al gran plan de Putin, que por aquel entonces solo él y su círculo cercano sabían. Básicamente, terminar lo que empezaron en el año 2014. Pero antes de eso, el mundo había sido sacudido por la pandemia, donde la economía rusa sufrió una contracción de un 3%, pero aquí el gobierno tuvo la capacidad estatal suficiente para paliar estos efectos. Como Rusia estaba manteniendo a raya sus cuentas para un evento que ellos sabían que iba a suceder, decidieron bajar algunos impuestos e implementar toda una serie de ayudas para reducir el impacto de la pandemia y ayudar así a los sectores más vulnerables de la economía, haciendo que en 2021 repunte con fuerza, donde las ofertas de trabajo aumentaron en un 24% respecto al periodo anterior, los salarios reales también estaban creciendo y la economía parecía arrancar con más fuerza que nunca, pero llegamos a 2022, donde empezaría todo el lío. Cuando Rusia invadió Ucrania, Occidente respondió con más sanciones y mucho más duras que las que le impusieron en la invasión de Crimea. Pero parece ser que la economía rusa aguantó mejor de lo esperado en un principio. El FMI proyectó una caída de la economía rusa mucho mayor que la que tuvo finalmente y todas las empresas que abandonaron el país parecen haber sido sustituidas con relativo éxito. Vamos a dejarlo ahí. De puertas para afuera parece que nada ha cambiado, pero esto hay que matizarlo bastante. Sí, al principio nos hemos pasado con las predicciones catastróficas que hacíamos sobre el colapso inminente de su economía, pero tampoco es justo decir que Rusia no va a sufrir las consecuencias de esto. Para empezar, Rusia tiene un serio problema demográfico. Primero, por las evidentes bajas militares que están sufriendo, que reducen la población en edad de trabajar de su economía, y por otro, la fuga de rusos que hay. Se calcula que cerca de 370.000 rusos han huido del país y se espera que la población rusa siga disminuyendo. Y teniendo en cuenta que Rusia, al igual que el resto de economías del mundo, esto no es algo exclusivo de Rusia, está sufriendo de un envejecimiento de su población, puede ser bastante problemático para ellos en un largo plazo cuando tengan que sostener a los jubilados. Rusia también ha visto cómo les han cortado una gran cantidad de suministros, ya que el 60% de sus importaciones procedían de países que habían anunciado sanciones. Y no hablamos de importaciones poco relevantes, hablamos de componentes como chips, que son claves para la producción de coches, aviones y sobre todo armas. Pero es que hay algo que ha hecho que la economía rusa aguante este golpe, pero se trata de un arma de doble filo. Si bien les ha hecho evitar en cierta medida las sanciones, hace que su economía pierda mucha soberanía. Asia se ha convertido en un refugio para Rusia en el año 2023. Asia Central, concretamente, tuvo una gran recuperación después de un mal primer semestre. Y uno de los motivos de este espectacular crecimiento es precisamente la gente rusa que se ha ido de Rusia. Muchos rusos movieron sus empresas y ahorros a Asia, especialmente a Kazajstán y Kirguistán, ya que su cercanía cultural facilitaba bastante el proceso. Entre enero y octubre de 2022, las empresas kazajas exportaban productos electrónicos y teléfonos móviles a Rusia por valor de 550 millones de euros. India también se ha convertido en un importante socio, comprando el petróleo ruso a precios reducidos para luego revenderlo a precios de mercado a los países occidentales. El país se ha convertido en el segundo mayor comprador de petróleo ruso, solamente superado por China. También se ha encontrado que las empresas alemanas seguían exportando a Rusia, pero lo hacían a través de terceros. De pronto, se registró un incremento de un 949% de las exportaciones a Kirguistán, un 92% a Georgia, un 172% a Kazajstán y 152% a Tayikistán. 2 más 2 son 4. No estamos hablando de volúmenes comerciales excesivamente elevados en términos absolutos, pero bueno, hay que comentar ese detalle. Los países vecinos también han sido claves para que Rusia pueda sostener la guerra. Empresas kirguisas y kazajas exportaron microchips y otros equipos de telecomunicaciones a Rusia, y sus componentes son muy similares a los que se encuentran en el armamento ruso utilizado en Ucrania. Otra investigación mostró cómo drones y
microchips están llegando a Rusia a través de empresas kazajas. Pero sin duda, el socio más importante que tiene Rusia hoy en día no es nada más y nada menos que China. A lo largo del conflicto, China se ha mantenido en un limbo evitando mostrar tener una posición clara en el conflicto. Pero es evidente que ha sido un importante salvavidas para la economía rusa. Y tanto ha sido la ayuda que le ha prestado a Rusia que se ha vuelto completamente dependiente del gigante asiático. Rusia se ha convertido en el principal mercado de venta de coches chinos. Todas las empresas occidentales que se habían ido de Rusia han sido sustituidas total o parcialmente por empresas chinas. Y no solo coches, móviles, electrodomésticos y también un importante comprador de energía, pero claro, esto es hacer un pacto con el diablo. Durante mucho tiempo, China ha mostrado interés en la provincia rusa de Lejano Oriente, Karapovsk-Karay, la cual tiene una gran cantidad de recursos y energía sin explotar que le vendrían muy bien a la economía china. Además, China tiene lazos históricos con dicha región que se remonta al siglo XIX, cuando la Rusia zarista anexionó las regiones de Amur y Lejano Oriente como resultado de acuerdos con potencias coloniales occidentales. A lo largo de los años, Rusia ha evitado dar a China acceso a los recursos de esa región, pero claro, con la situación geopolítica actual, China es prácticamente el único pilar que sostiene a Rusia de desmoronarse. Occidente no se atreverá a levantar el dedo contra China, ya que literalmente dependen el uno del otro. Empresas como Huawei o DJI han abandonado Rusia por temor a represalias por parte de Occidente, pero a pesar de esto, las inversiones chinas en Rusia han aumentado de forma exponencial. En la región del Lejano Oriente, las inversiones chinas aumentaron en un 90% durante ese periodo. Esto al final plantea riesgos muy elevados, ya que estás regalando el control de zonas estratégicas a China, que en cualquier momento puede usarlas para pedirte favores a los que no puedes negarte porque literalmente tu vida depende de ellos. Si hablamos de guerra económica, habrá que declarar un empate. Occidente ha sido capaz de encontrar alternativas a la energía rusa y Rusia ha sido capaz de encontrar otros proveedores de recursos, además de seguir comerciando indirectamente con Occidente. Pero, ¿quién gana a largo plazo? Aquí las cosas se ponen un poco más complicadas para Rusia. Su moneda por ahora se sostiene de forma artificial debido a las restricciones impuestas sobre los movimientos de capitales y el sector exterior, a pesar de seguir arrojando números positivos. Pero es que ha tenido una caída drástica, pasando de un superávit de 77.000 millones de dólares a 5.000 millones de dólares. Y como no, la falta de diversificación de sus socios. Antes Rusia podía elegir entre Occidente y Oriente, pero ahora ya no tiene esa opción y corre el peligro de verse con las manos atadas sin capacidad de negociar con China. Y por no hablar del coste de oportunidad. Todos los recursos que han sido invertidos en la costosa operación militar podían haber sido invertidos en desarrollar su economía, que tiene capacidad de sobra para convertirse en una de las economías más fuertes del planeta, pero es importante que se destinen los recursos al lugar correspondiente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.